nuevamente estamos aquí con el abogado César Cornell junto a Emiliana Valdés para hablar de la defensa del consumidor. En este sentido, porque hay de una manera inclusive abusiva llamadas para poder cobrarte o para cobrarte porque obviamente estás debiendo. No hay prisión por deuda, así lo dictamina la ley, pero sí una situación que te atormenta la vida, está que te llaman y te llaman a cobrar y decirte que te van a quitar absolutamente todo. Así que mi querido abogado, mi querida Emiliana, muy buenos días. Buenos días, abogado. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué se puede hacer con esto de aquí? Bueno, es importante que la ciudadanía conozca que hace no más de 2 o 3 meses fue reformada la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y se incluyó en el artículo 49 de esta ley una serie de reglas que deben cumplir las empresas de cobranzas para justamente realizar estas llamadas de cobro a las personas que están en mora. Y es importante difundirlas, que la gente las conozca, porque incluso empresas de cobranzas no las conocen, no saben de esta reforma y se pueden meter en un grave problema porque existen no solo reglas, sino también sanciones. O sea, pueden ser afectados quienes están debiendo y quienes también están cobrando al no saber o al no tener toda la información completa, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, una de las reglas... O sea, yo puedo demandarlos a ellos. Tú puedes quejarte... una queja. Se presenta una queja. Ya vamos, primero veamos las reglas y luego te digo el procedimiento para sancionar. Me gustó eso de ahí, me gustó. Por supuesto. Vamos directo con las reglas, abogado, porque tengo entendido que también, también están defendiendo inclusive a las personas que no está debiendo, pero que tienen una conexión con la deudora. Puede ser familiar, de pronto persona cercana como amigo, garante. Entonces, mejor vámonos explicando y desmenuzándolos, ¿no? Vamos entonces empezando por ahí, Emiliana, y es que no pueden llamar a otra persona distinta al deudor, codeudor o garante. Es decir, no pueden llamar a tu tía, no pueden llamar a tu primo, a tu jefe, a tus compañeros de trabajo, ni tampoco enviarles correos electrónicos a otra persona que no sea, repito, deudor, codeudor o garante, porque lamentablemente se ha hecho una práctica común que te difaman frente a todo el mundo como un moroso y en realidad el deudor eres tú y no tu primo y no el cuñado. Cartas al trabajo, abogado. Eso es absolutamente ilegal también. Okay. Esto constituyen prácticas de hostigamiento, claro, como también lo son llamarte antes de las 7 de la mañana. La nena, por ejemplo, decía hace un rato, a veces te llaman a las 6 de la mañana. Eso es ilegal y ahora está regulado. No pueden llamarte ni antes de las 7 de la mañana ni después de las 8 de la noche. ¿Para qué? Para garantizar que tengas tus horas de descanso y de esparcimiento familiar. Pero tampoco te pueden llamar ni los fines de semana, ni tampoco te pueden llamar los feriados por la misma razón. Tienen que cuidar y respetar tu espacio familiar. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Puedo presentar una queja diciendo que me están hostigando porque me están enviando documentación a recursos humanos con la posibilidad que inclusive me lleguen hasta a votar? Me están levantando antes de las 7 de la mañana, no conciliando mi sueño, y a partir de las 8, pues algunos llaman a las 8, 8 y media, contar como tú dices. O sea, yo puedo presentar una queja. Por supuesto. ¿Ante quién? Usted debe presentar una queja ante la Defensoría del Pueblo, que en un proceso expedito realiza un informe, y con este informe usted va al juez de contravenciones, y el juez de contravenciones aplicará la sanción que va desde 1 a 10 salarios básicos, es decir, desde 425 a 4.250 dólares contra la empresa de cobranzas que realice estas prácticas de hostigamiento. Y en caso de reincidencia, el doble de la multa, es decir, más de 8.000 dólares de sanción. Ahorita va a hacer una pregunta, Gaby, y creo que después podemos igual continuar con las reglas. Perfecto. Porque todavía hay más, me parece, sí, ¿verdad? Así es. Gaby. ¿Cómo está, abogado? Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo de esta manera, de este hostigamiento telefónico y que nosotros tenemos que llegar a cancelar estas deudas, nos puede afectar nuestro buró de crédito si una de estas empresas de cobranza podría hacer algo contra nosotros en la superintendencia de compañía y de banco? Eso por una parte. Y por otra parte, yo entiendo la parte de la que quiere cobrar porque quiere cobrar su deuda, pero ¿qué pasa con esta persona que prestó, que te dio la oportunidad de que tú pagues a tiempo y, oh, sorpresa, tú dices, no, es que a mí la ley me ampara? Pero ¿quién ampara al que te prestó? Porque también hay que ponerse en la otra parte, o sea, como sentar un equilibrio. Es tan malo para el que está cobrando y hostiga, como también para el que no puede cobrar su dinero. ¿Qué se hace ahí? Correcto, respondo las dos preguntas. En primer lugar,
El tema del buró crediticio se afecta en el momento en que la persona se constituye en mora. La hayan llamado o no todavía, en el momento en que usted ya deja de pagar y de cumplir a tiempo con su obligación, esto implica una afectación a su historial crediticio que conforme van pasando los días, las semanas y los meses, se puede convertir incluso en un crédito castigado que le impide luego tener otro tipo de obligaciones. Y por otro lado, respecto a los derechos que también tienen las personas que cobran, por supuesto, la ley dispone y establece todo tipo de mecanismos para el cobro, ya sea por la vía extrajudicial como por la vía judicial. Pero lo ideal es también comprender ambas realidades, la del acreedor que tiene un derecho a cobrar, pero también la del deudor que muchas veces ve su situación económica complicada por diversos factores, una pandemia, el paro de octubre, lo dejaron sin trabajo, una enfermedad, tantos factores que a veces complican su situación y su situación económica es distinta a cuando adquirió la deuda y que a veces hay que ir a procesos de refinanciamiento, renegociación o el de mediación que permite hoy la ley de apoyo humanitario. Siempre hay alternativas, pero por supuesto, el deudor no puede desconocer el derecho que tiene el acreedor a cobrar su obligación. Cuando desconoce la obligación y sabes que ya no te voy a pagar, ¿qué hay que hacer? Existen los mecanismos legales. Por supuesto. Pero es un proceso bastante engorroso. ¿Qué exactamente uno puede hacer para también tratar de evitar tanto proceso que a la larga se larga y también es un gasto económico, ¿no? Bueno, en realidad luego de la entrada en vigencia del COGEP, el Código Orgánico General de Procesos, se han reducido los tiempos para este tipo de procesos. Pero lo importante es contar siempre con la asesoría adecuada para no cometer errores en este tipo de procesos judiciales. Y volviendo al tema de las reglas de las llamadas de cobranzas, para no dejar ninguna por fuera, qué importante es también mencionar que solo te pueden llamar o contactar una vez al día. No lo pueden hacer ni 2 ni 3 veces. Repito, solo una vez al día. Además, en estas llamadas no te pueden amenazar, no te pueden hostigar, no te pueden amedrentar, no te pueden difamar. Esto es muy importante porque todo esto constituye prácticas de hostigamiento que son sancionadas, como lo he mencionado. Oiga, rapidísimo. Además, sí. Rapidísimo sobre este tema. Por ejemplo, hay situaciones, como usted dice, el tema de la pandemia, todo lo que se vivió. Hay algunos papitos que lastimosamente no pudieron cumplir, honrar las obligaciones como lo vienen haciendo en los colegios, ¿no? Y los colegios, algunos, optaron por sacar a los chicos del colegio, o sea, del aula, y ponerlos fuera hasta que los familiares vean la posibilidad de hacer un plan de pago, alguna cosa. ¿Esto se puede hacer o esto es considerado como una discriminación? Eso es discriminatorio e incluso desde el ámbito del Ministerio de Educación entiendo que se ha expedido una regulación al respecto. Ni siquiera te pueden impedir el derecho a rendir exámenes, pero eso es otro tema, digamos. Pero sí hay una reglamentación porque al final del día, por encima de cualquier cosa está el interés superior del menor, que no puede bajo ninguna circunstancia ser puesto en segundo plano, sino que es prioritario. Recordemos que el artículo 35 de la Constitución dispone que los niños y adolescentes son un grupo de atención prioritaria. Como es prioritario también contarte la última regla para que no quede nada en el tintero, y es que solo te pueden contactar mediante números correctamente identificables. Es decir, no es el 00002. No. Porque también hay que tener cuidado con las estafas. Hay que tener también cuidado con las estafas, pero tú tienes que tener la capacidad de devolverle la llamada a ese número. Pero lo importante es no llegar a esto. Es que si usted tiene un problema de deudas, lo reconozca, lo converse y busque ayuda profesional. Listo, abogado. Y para eso estamos, para servirle en defensa de deudores. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Me imagino que también cualquier show mediático en redes es penalizado si es que de pronto alguien está haciendo amenazas por ahí, así que hay que tener mucho cuidado. Muchísimas gracias.